¿Amén? La importancia de la obediencia a Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué a veces somos desobedientes? Conociendo la norma, conociendo el mandamiento, ¿por qué se nos van las luces a veces sobre los mandamientos? Porque a veces nos toca aprender no por obediencia, sino por el trato, ¿cierto? Por la experiencia de las consecuencias de nuestras acciones. Y esa no es la idea, nunca ha sido la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios siempre ha sido que a nosotros obedezcamos por revelación, por ese principio básico de que Dios tiene la razón. Pero desafortunadamente nuestra mente corrupta y carnal siempre pone en primer plano al Señor, como si nosotros supiéramos más que Dios. Y es precisamente ese tipo de pensamientos y actitudes que nos dejan vagando en el desierto 40 años. Yo lo he explicado varias veces aquí. Si usted coloca un mapa, abra un mapa sobre Israel y mire dónde está Egipto y dónde está Israel actualmente, entre Egipto e Israel está esa pequeña franja que es el delta del río Nilo. Allí. Y usted pasa derechito y se conecta enseguida con Israel por la costa. Caminando, no hay 3 meses. No hay 3 meses caminando. Pero Israel duró 40 años para llegar. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque ni en su corazón ni en sus pensamientos estaban preparados para semejante bendición. Lo demostraron enseguidita. Apenas atravesaron el Mar Rojo, se les olvidó el Señor y se les olvidó todo y se enmaicenaron. ¿Vieron? Estaban de juerga enseguida, becerro, vamos, y hubo plata. Si usted lee la historia, se quitaban los zarcillos de oro y lo daban, zarcillos de oro, daban las prendas y todo para lo malo si hay plata. Pero le dices tú, mira hermano, hay que comprar tal cosa. Si deja así, pide plata. Qué tremendo. Y tú vas a esta época y todas las compraventas están llenas de licuadora, de televisor, de toda la máquina de coser, de la gente desesperada por tener dinero para gastarlo en este tiempo. Cómo el diablo los tiene engañados. Pero Dios no quiere que seas tú así. Dios quiere que tengas el discernimiento para aprender por revelación. Amén. Que usted tenga el discernimiento para aprender por revelación. O sea, apenas Dios te ilumina el pensamiento, te ilumina el texto, Dios está hablando, tú dices, esto tengo que asimilarlo, tengo que interiorizarlo, tengo que hacerlo parte de mi vida. Amén. Es más, permítame ampliar un poquito más. Cuando nosotros hablamos de salvación, el paquete de la salvación contiene 3 elementos importantes. Hay más, pero 3 elementos importantes y significativos que usted ve en los discipulados, que es justificación, adopción y regeneración. Eso lo vemos nosotros en el discipulado. La adopción quiere decir que usted antes no era hijo de Dios, pero ahora es hijo de Dios. Antes era un gamín, ahora es hijo de un rey. ¿Cierto? Amén. Amén. Justificación, que usted antes era culpable y ahora Cristo pagó por ti, por lo tanto tú ahora eres inocente delante de Dios. Eres un justo. Dios hizo justicia sobre ti. Te limpió. Y regeneración quiere decir que Dios te vuelve al estado original como cuando estábamos en el huerto de Edén, en esa inocencia, en esa pureza, en esa comunión con Dios. Pero resulta que aunque todos estos elementos son instantáneos, ¿qué quiere decir? Que en el momento que tú crees, se ejecuta. En el momento que tú crees, ahí está ese milagro. Nosotros en nuestra mente le damos larga a la regeneración. Somos hijos de Dios, somos santos, somos todos, pero ¿cómo demoramos para entender todo eso? Entonces no es por el Señor, ¿es por quién? Es por nosotros, por nuestra mente, por las actitudes que asumimos. Y Jonás no se escapa de eso. Vamos a leer. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no se levantó para ir, sino para huir, todo lo contrario, de la presencia del Señor a Tarsis,
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y no era que fuera lejos de la presencia del Señor como tal, aunque así lo está marcando el texto, porque él como profeta sabe que Dios está en todas partes. Era lejos de tener que obedecer esa opción para que Dios tuviera que mandar a otro. Y decir, yo estoy muy lejos, no puedo ir. Amén. Yo estoy muy lejos y no puedo ir. Desobedecer. Ahora, ¿por qué estaba desobedeciendo Jonás? Yo una vez lo prediqué aquí. Resulta que los ninivitas, estas personas eran malvados, eran enemigos de Israel y en el pasado habían hecho cosas malas a la nación de Israel. Así que en la conciencia colectiva de la nación de Israel había un pensamiento negativo hacia esa gente. Había una predisposición hacia los ninivitas como gente mala, ¿cierto? Como gente pecadora, como gente que nos hizo daño. Entonces imagínate, si tú lo consideras un enemigo, tú quieres que tu enemigo sea salvo. No quieres que tu enemigo fuera salvo. Y cuando dijo Dios que el pecado había subido, dijo, Dios lo va a destruir. ¿Qué voy a hacer yo predicando que Dios lo destruya? Así que había dentro de él una lucha. Ese pensamiento nacionalista que él tenía contra esta gente. Pero había otra, la que Dios le estaba diciendo que hiciera. Nosotros somos así, anteponemos nuestras cosas primero. El Señor te dice, no te unirás a yugo desigual, pero tú dices dentro de ti, pero es que es bonito, pastor. Que tú no lo has visto, pastor. Uy, Dios mío. O sea, tú antepones lo tuyo. ¿Cierto? Y cosas como esta. Y cosas como esta, hermano, tú dices siempre, antepones lo tuyo, tu pensamiento, antes que el mandamiento, que la norma, que el consejo del Señor. Porque la desobediencia, una de las primeras cosas que hace es que desconoce el propósito de Dios. Cuando tú decides desobedecer a Dios, lo primero que estás haciendo es desconocer el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con Nínive? ¿Qué es lo que Dios quiere con la nación de Israel? Porque Dios quería con Israel una nación de sacerdotes, o sea, que ellos se encargaran de ser luz a las naciones. Que ellos fueran una nación de predicadores que llevaran la idea de Dios, el concepto de Dios, la salvación a las naciones. ¿Y qué hicieron ellos? Se encerraron en sí mismos y todavía lo siguen haciendo. Se encerraron. Eso dice el Señor, llama a otro pueblo, que no es mi pueblo, pero va a ser mi pueblo. ¿Quién? Nosotros. Para ponerlos a celos. Dice la palabra. Entonces Israel no cumplió con su cometido porque no entendió cuál era el propósito. Qué grandeza iba a ser Dios como. Y Dios lo dijo, una nación grande, poderosa, cosa que no he hecho con otro pueblo, lo haré contigo. ¿Cierto? No lo entendió. Israel no lo entendió. Jonás no estaba entendiendo que su pequeño sentimiento era un gran obstáculo para la grandeza y el poder de Dios, de lo que Dios quería hacer en él y a través de él. Qué pena con algunas personas que están perdiendo muchas bendiciones por sus malas actitudes hacia el reino. Están perdiendo muchas bendiciones por sus pensamientos mezquinos. ¿Está conmigo? No entendiendo que Dios tiene más para ti. ¿Alguien dice amén? Dios tiene más para ti. Abandona ese pensamiento pecaminoso. No seas obstáculo para el poder de Dios. Deja de sacar excusas. ¿Alguien dice gloria a Dios? Jonás tenía un llamado. ¿Cuál era el llamado de Jonás? Él era profeta. Él era un predicador. Le dijo, ve ahí y predica. O sea, da un anuncio de tal manera que ellos se arrepientan. ¿Ves? Tenían que ir allá y comenzar a hablar, a predicar. Pero decidió desconocer la voluntad de Dios. El plan de Dios con Nínive. El plan de Dios con él lo decidió desconocer por sus pensamientos mezquinos, por sus resentimientos, por sus amarguras. Una de las cosas que yo me he propuesto como pastor, y le pido a Dios que me ayude, es nunca ser obstáculo para que nadie se pierda la salvación. Yo jamás, yo dije, Dios mío, yo no quiero ser obstáculo para que alguien sea salvo, jamás, nunca.
nunca, y menos a mi familia. Y mi mamá está predicando la palabra familiar y yo estoy interviniendo, y esa persona por mi intervención se amarga y no quiere conocer de Cristo. No, yo tengo que callarme, apartarme, dejar pasar el momento, el asunto, pero no impedirle a esa alma que conozca de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Porque yo no puedo interponerme en los planes de Dios. Es más, ¿qué tipo de pastor fuera yo si desconozco el primer mandamiento, primera ordenanza que Dios nos ha dado? Es ir y predicar el Evangelio. Y en vez de ir y predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios, no vamos a hacer un concierto. Es que no va para el cielo. Es mi falta cristiana, el rock cristiano. Y comienzo a desviar el propósito de la iglesia. Y la convierto en un club cristiano. El que más haga conciertos somos nosotros. Traemos la gente más bonita del mundo. Convertimos la iglesia en una fuente de negocio. ¿Ah? ¿Alguien dice amén? Aleluya. ¿Me aman? Sus planes jamás serán mejores que los de Dios. Los planes de Dios para ti y a través de ti son perfectos. Deja que lo pegue, deja que lo haga. ¿Está oyendo? Pero algunos me dirán, bueno, pastor, es que yo no estoy haciendo nada que impida. O algunos son así, algunos hacen estatuas. Y dicen, no estoy haciendo nada malo. Y yo le digo, ese es otro problema. El no hacer nada es un problema. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo, pastor? Claro, el no hacer nada es un problema. Imagínate que alguien se está desangrando ahí y tú le dices al policía, yo no lo apuñalé. Pero hay una ley colombiana que dice que tú tienes que darle auxilio a esa persona. Si tú no le das auxilio, tú te cometes un delito. Porque no llamaste a una ambulancia. Y sabes primero auxilio porque no tuviste la hemorragia. Porque no dictaste auxilio. Porque no llamaste a otra persona. ¿Lo ven? Entonces un cristiano que no haga nada es un tremendo problema. Porque Dios nos llamó a qué cosa? A predicar la palabra, a anunciar el evangelio, a hacer el bien a los demás. Porque tú puedes decir, pastor, no, yo no he huido, yo solo me quedé quietecito. También estás pecando. ¿Alguien dice gloria a Dios? Algunos son desobedientes e ignoran su llamado para ver si algún día el llamado caduca. A Dios se le olvida, ¿cierto? Así yo me quedo callado y no hago nada, Dios se le olvida que yo estoy aquí, ¿cierto? Pues quiero decirte, traer este mensaje que no es cierto. Puede que no te lo diga el próximo domingo y dentro de un mes o 2 meses o dentro de un año no lo vuelva a repetir, pero ya te lo dije hoy y es suficiente. Dios te está llamando a que le sirvas. ¿Y cómo, pastor? Tienes familia, tienes amigos, hay grupos familiares, asiste, apoya, haz algo siempre a favor del reino. ¿Alguien dice amén? Amén. Amados, y si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no se alinea con lo que Dios quiere hacer, no lo que usted quiere hacer, porque no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo alineo yo mi vida con lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo alineo yo mi profesión con lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo alineo yo mi familia con lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo alineo yo mi talento, no dones, al servicio del Señor? Eso es lo que debes pensar. Amén. Porque si así no es, entonces Dios tiene la forma de hacerte entrar en razón. Y lo pensé muy bien antes de predicarlo. Yo no soy pastor de condenación. Pero recuerda que donde estaba Jonás, en ese pequeño barco, ese barco casi lo destruye una tormenta. Eso quiere decir que Jonás, por su actitud, también estaba llevando al precipicio a otras personas. Y de pronto tú eres padre de familia o madre. Y de pronto estás viendo que están pasando cosas en tu familia y tú no reaccionas. Y te pregunto, ¿estarás tú huyendo de Dios? ¿Estarás huyendo del servicio a Dios? De pronto tú
Eres un jovencito, pero también afecta todo lo que está a tu alrededor. Y dices, pero pastor, ¿estarás tú huyendo, mi querido Jonás, del compromiso del Señor? De lo que Dios quiere hacer en tu vida, a través de tu vida. Estás siendo desobediencia. Y no solamente lo digo en el servicio de Dios, hablo en el aspecto de la santidad. Hablo de la santidad, porque parece que la santidad fuera una moda. Hoy sí, mañana no, mañana sí, hoy no. La santidad es una obligación para todo creyente. Ser santo como yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué pasa si usted no es santo? Dios busca la forma de apretarlo para que usted entre en obediencia. Póngale usted un papá y si va a salir indebido, ¿qué hace usted? Usted lo aprieta, usted lo llama, usted lo corrige. Karina la vez pasada me dijo, tú sí me regañas. Y yo dije, apenas estoy empezando. Porque la mamá no la regaña como lo vio. Sí, yo estoy constantemente. Eso no se hace. Recoger los zapatos. Yo le compré ella tiene un aparatito que tiene que ser enchufado con cargador. Ya botó el cargador. Y tú estás cogiendo el mío. Yo le dije, no, señor, ¿tu cargador está? No sé, bueno, búscalo porque este es el mío. Ay, papi, busca el tuyo, búscalo. Tengo que comprarte otro cargador porque no cuidas tus cosas. Que me dijo, se molestó, me dijo, tú sí me regañas. Yo le dije, yo me quedé así pensando y dije, ¿qué tal que? Bueno, sí, no te voy a regañar más. Yo dije, no, señor, porque me manda esa niña a mí. Y te falta, le dije yo, y te falta, ya estamos empezando. A acusarme con la mamá ella. Oveja, y te falta. Ay, lo bien sabroso. ¿Qué hizo el Señor? Una tormenta, hermano. Y Jonás sabía por qué era la tormenta. Jonás sabía. Y los marineros dijeron, alguien tuvo que haber hecho algo malo porque esto es una cosa muy evidente. ¿Quién? Y estaba Jonás, ¿tú quién eres? No, sí, yo soy el profeta de Dios, viéndole a Dios. No, señor. Y lo tiraron. Y se lo tragó. No hizo una belleza, un gran pez. Se lo tragó. Y no crean ustedes como es que la caricatura que estaba Jonás con una chimenea así esperando que lo rescataran. No. Las paredes del estómago en su cara ahí, dentro de ese pequeño estómago acurrucado. Y la acidez y el olor y mal respirar. Y todo eso dentro de ese pez. 3 días duró ahí el trato de Dios oscuro, allí. Me voy a morir, Dios mío, ¿qué será? ¿Qué será de mi vida? El trato de Dios, y en medio de esa angustia, por fin reacciona Jonás. Porque es que hay cristianos duros, hermano. Dios le manda una tormenta tan firme. Pastor, ore por mí porque tengo unas tormentas en mi vida. Y uno se queda pensando. Yo me quedo pensando, digo, bueno, mi obligación como pastor es orar, pero qué tal que la tormenta la mandó el Señor. Y yo orando en contra de la tormenta que Dios mandó, me dice el Señor, no te metas en mis planes. No, tranquilo, Señor, fíjate en tu cuenta. Sí, hermanito, que el Señor te ayude. Que Dios te ayude, brother, porque imagínate. Y duró, y por fin al tercer día, ese Jonás, en el capítulo 2, y por fin Jonás hace una oración. Invoqué mi angustia y él me oyó desde el seno del Seol, o sea, sentía ya en la muerte. Clamé y me oíste, me echaste de lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Y comienza a hablar de la angustia, del desespero, del arrepentimiento. ¿Está oyendo, amado hermano? Y quiero hablar del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. A la gente no le gusta arrepentirse. La gente siente que aprendió. Sí, aprendí la lección. No es solamente que hayas aprendido la lección. Te arrepientes. Te duele. Le pides perdón a Dios. Arrepiéntete. Hay gente que ha pecado olímpicamente y como si nada. Eso es experiencias en la vida. Oye, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Qué le pasa a esta iglesia evangélica? ¿Qué le pasa al cristianismo de ahora? Han perdido el concepto de arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
Si no hay perdón de pecado, tus manchas siguen y habrá consecuencias de esas manchas sobre tu vida. Y hay gente que es totalmente cínica en el concepto bíblico. Van pecando diestra y siniestra y no les importa. Al día siguiente como si nada, olímpicos. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona todo. Porque Dios es amor. Porque el universo me rodea. Y también dice la Biblia, es fuego consumidor. Ya la Biblia. Y es fuego consumidor. Y le paga a todo el mundo como merece, dice la Escritura. ¿Alguien dice amén? Amén. Y eso, amado hermano, se llama trato de Dios. Trato de Dios. Y no conozco a ninguno que queriendo hacer algo no haya sido tratado por Dios. Necesitamos ser tratados. Porque tienes que ser mejor persona de lo que ahora eres. El arrepentimiento hace que tú entiendas las razones de Dios. ¿Por qué, pastor? Y le voy a dar la clave, no sé si alguno lo alcanzó a leer. Lea conmigo en el versículo 9. Y está la clave, dice Jonás: mas yo con voz de alabanza, me gusta. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué más hará? Pagaré lo que prometí. La salvación solamente es de Dios. Pagaré lo que prometí. ¿Cuánta gente no le ha prometido cosas a Dios y ahora se las tiran que no? Señor, si me salvas de esta, yo te prometo que me porto bien. Yo me prometo que no falta un culto. Yo te no sé qué cosa. Si me lo prometiste, bueno, te aprieto para que cumplas lo que me prometiste. ¿Y qué fue lo que le prometió Jonás al Señor? Ahí, hermano, ¿cuál era su profesión? Ser profeta y predicador. Él se consagró para servirle a Dios y ahora desobedecía solamente porque el plan no le gustaba. Entonces ahora entendió, dijo: no, si yo le prometí a Dios servirle, yo le voy a servir. Y entonces el pez, cuando él se arrepintió, el pez lo vomitó en la orilla. Amén. Y le tocó irse caminando 3 días hasta Nínive. Tuvo que pagar un precio, porque algunos piensan que no hay consecuencia de la desobediencia. No, Dios te perdona. ¿Estás conmigo? Dios borra tus rebeliones. Sí, pero a veces hay consecuencias que no se pueden quitar. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces el arrepentimiento hace que tú entiendas las razones de Dios y tú digas: verdad, Dios tenía razón. Oye, lo que Dios decía es verdad. Oye, el mandamiento, ese mandamiento está ahí por algo, es verdad lo que dice Dios. Yo no puedo entender cómo hay gente que dice: la Biblia me gusta, pero hay algunas cosas que no son verdad. Hay algunas cosas en la Biblia que yo no las hago. Yo digo: qué barbaridad. Porque tú no puedes llevar una vida así. La palabra de Dios toda es verdad. Dígale a su hermano, está a su lado, hermano, la Biblia toda es verdad. No solamente la que te gusta, la parte que no te gusta también. Esa parte dice: perdonarás a tu enemigo. No te gusta, ¿verdad? También. ¿Alguien dice amén? También. Y si tu enemigo es el marido tuyo o la mujer tuya, ¡ay, Jesucristo! Tragarse uno esa, Dios mío. ¿Alguien dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Amados hermanos, esto no es fácil de asimilar. ¿Por qué? Porque para hacer esto hay que sensibilizar los corazones a la obediencia a Dios. Hay que entender que si desobedecemos estamos pecando y que estamos llamados a ser obedientes. Estamos llamados a honrar a Dios en la obediencia. Entonces pensar que hay consecuencias en nuestras acciones, mucha gente no le llama la atención esto y piensa que eso es falso, pero no es falso. No es falso. Nunca ha sido así. El arrepentimiento es la forma que Dios tiene para encauzar tu vida y para que vuelvas a lo que le prometiste algún día al Señor cuando lo aceptaste en su corazón. Amén. Cumpla lo que prometió cuando usted dijo que se iba a casar.
Amén. En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la adversidad, en el mal aliento, con la suegra o sin la suegra. Amén. ¿Cierto? Cumpla. Cuando decidimos traer hijos, porque si usted es A, usted sabe que va a venir los hijos. Y tenemos que amarlos y educarlos. Y a veces salen con unas cosas de aquella familia, ¿no? De la otra familia, no del otro, sino de la otra familia. Y salen con unas cosas que te dicen, Dios mío, Señor Jesús. ¿Ah? Y uno dice, Dios mío. Y uno dice, no me va a ganar. Yo soy su papá, yo soy su mamá. ¿Verdad que sí? Vamos a ver cómo queda la cosa. No se rindan, amado. La fuerza del amor. Alguien dice gloria a Dios. A mí me pasa mucho con las ovejas. Y ovejas, y esta oveja, Dios mío, Jesucristo me da el Señor Jesús. Y Dios me dice, tú también eres así. Tú también eras así. Tú también eras así. Y digo, de verdad, Señor, tú eras peor. Ahí tienes. ¿Ah? Amados hermanos, Jonás no quería obedecer, no quería cumplir lo que había prometido. Israel, cuando salió de Egipto, al aceptar salir, estaba aceptando el llamado de Dios, estaba aceptando el plan de Dios y lo estaban cumpliendo. Y por eso Dios los trató a ellos. ¿Cómo te saco, Egipto, del corazón? ¿Cómo te lo sacamos? ¿Está oyendo, amado hermano? Y hay gente con pellejo duro, hermano, que quiere darle, oye, presión, hermano. Candela para que ablande. Candela, candela, candela. Y hierve, y eso no está. Y dice, Dios mío, ¿qué pellejo es este? Hay que darle candela, hermano. A que ablanden. Duros, duros. Duro para arrepentimiento, duro para el perdón, duro para dar a Dios, duro en todo sentido. Y te diré, solamente cuando te arrepientas, y el arrepentimiento es movimiento, cuando comiences a pagar lo que prometiste, entonces Dios te sacará de la tormenta, de la boca del pez y de la prueba. Dios te sacará a mejores lugares, a que estés bendecido. Y el mal momento pasará y la dificultad pasará. ¿Alguien dice amén? Entonces, pastor, la mejor forma de obedecer a Dios, y pastor, pero ¿cómo hago para obedecer a Dios? Entiende las razones de Dios. Entiende. Se llama empatía. Cuando nosotros entendemos el corazón de Dios. Amén. Es la mejor forma de obedecer, entender que Dios tiene la razón. Eso es lo que nos hace nosotros cristianos. Estamos del lado de Dios. Estamos del lado de Dios. Yo estoy del lado de Dios. Y quiero por último resaltar a alguien que entró en un paradigma. Porque de pronto algunos tienen un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es un ejemplo que la gente repite sin saber por qué lo repite. Hasta que llega alguien y dice, lo podemos hacer diferente. Y alguien dice, pero como todo el mundo lo hace así. ¿Cierto? Hacemos un paradigma. Amén. Bien. Hechos capítulo 10. Cuando desempolve esa Biblia. De pronto encuentra las gafas que estaban perdidas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, el médico amado. Lucas, el médico amado. Hechos capítulo 10. Resulta que el líder de la iglesia cristiana llamado Pedro, el líder de la iglesia cristiana en ese momento llamado Pedro, él sentía que hacía la voluntad de Dios. Él se sentía. ¿Y cuántos creen que están haciendo la voluntad de Dios aquí? Sinceramente, yo pienso que yo estoy haciendo la voluntad. ¿Cierto? Muchas veces el pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios es un paradigma. Voy a explicar por qué.
Porque Pedro, como buen judío, le estaba predicando a los judíos. Y no estaba llevando el evangelio más allá de los límites del pueblo judío. Entonces él estaba bajado en la casa de un curtidor. Y para la ley judía, pongan cuidado esto es una cosa interesante. Para la ley judía se consideraba una persona contaminada el que estuviera manejando cadáveres de animales muertos y sangre y curtiendo. Y ahí estaba bajado Pedro en la casa de alguien que no estaba totalmente limpio según la costumbre judía. Entonces él tiene como un asunto extraño allí, porque por un lado él no está predicando a los gentiles, porque tú sabes que él como judío no se va a juntar con gentiles, y los gentiles por un lado y él por un lado, porque él fue llamado a los judíos, pero por otro lado está bajado en la casa de uno que lo contaminaba espiritualmente con el mismo espíritu con que pensaba en contra de los gentiles. ¿Me estoy explicando bien? Lo voy a repetir. No cuidado. Pedro no le predicaba a los gentiles porque consideraba que no eran dignos. Es más, se podía contaminar con los gentiles. Pero estaba bajado en la casa de uno que estaba contaminado, que era un curtidor, que tocaba cadáveres. Eso ante la ley judía estaba mal hecho, pero estaba bajado de ahí. Entonces, ¿quién entiende? Por un lado dice ser totalmente santo y no le predica a los gentiles, pero por otro lado estaba bajado en la casa de un pecador, entre comillas. Entonces, él dijo en tu razón, pero ser curtidor no es pecado. Eso no es nada, eso Dios lo perdona. Pero predicar a un gentil. Entonces resulta que Dios le dio una lección a Pedro. Estaba Pedro a la hora del ayuno, así a las 12 del mediodía ayunando. Y de pronto miró hacia el cielo y bajó un lienzo, así como un mantel, del cielo donde estaba él. Y dice: hola Pedro, vamos a comer, versión pastor Donald. Y le mandó una guardiana, una iguana, una culebra, una papana, un lobo pollero, un puercoespín, y un puerco. Y le dijo: Pedro, mata y come. Y le dijo: ¿cómo? Yo no puedo comer. Son animales inmundos, prohibidos por la ley judía. Y dice el Señor: ¿qué? Yo soy Dios. Si yo te digo que comas, porque ya yo lo he santificado. Y Pedro le dijo así: chamo, ¿qué quiere decir eso? Al principio no lo había entendido. Amén. Y se le presentó un hombre, un soldado romano, y le dijo: mira, mi jefe es Cornelio, el centurión, como decir un coronel de la guardia romana que está esperando que me diga, pero dije: ¿qué quién? Un soldado romano. Y él era tan cobarde que no fue solo, fue con más gente. Y fue a donde Cornelio. Cuando encontró Cornelio era tan piadoso que estaba él y toda su familia ahí con él. Los mandó a llamar a toda su familia. Estaba ese lleno como un grupo familiar. Y Pedro comenzó a predicar. Y cuando Pedro comenzó a predicar, esos gentiles comenzaron a hablar en lenguas, hermanos. El Espíritu Santo los llenó a todos. Y dijo Pedro: wow, también sobre los gentiles se derrama el Espíritu. ¿Quién soy yo para impedir las aguas de estos que han creído? Y entendió que el Evangelio no hace excepción de personas. Amén. Que todos pueden ser salvos. Y él estaba limitando la salvación, estaba limitando el poder de Dios, estaba limitando el alcance de Dios. Oye, estaba perdiendo, porque la ganancia de él eran las almas, y se estaba perdiendo de gran oportunidad de avivamiento, solo por su paradigma, solo por su limitación mental, solo por sus problemas de carácter. Y estaba perdiendo tremenda bendición. Amados hermanos, obedece a Dios, así sea que eso que Dios te manda hacer rompa con todas las costumbres familiares, rompa con las costumbres colombianas y rompa con cualquier otra cosa que te haya enseñado, porque Dios tiene la razón por encima de cualquier pensamiento o doctrina que te haya enfrentado. Y la gente tiene viajes raros porque todavía hay gente que los viernes santos no se vayan después de mediodía.
Tiene costumbres extrañas. ¿Cierto? Todavía hay gente que tiene el pote en los locos, como si aquí hubiese gente de segunda calidad. El vaso más puerco, feo, inmundo es cuando para dárselo a la gente que viene a pedir agua a la casa. No toquen ese vaso porque ese es para dar a la gente loca que viene aquí a pedir agua. ¿Está conmigo? Pues no lo haga más. Cómprese un buen vaso, manténgalo limpio, para que todo el que te vaya a pedir agua tú le des con buena gana. Amén. Con hielo y todo. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestro horizonte se amplía. La visión de Dios se amplía. ¿Está conmigo? Se abren las puertas. Se abren nuevas metas. Dice, Dios mío, ¿verdad? Estaba yo equivocado. Tú tenías la razón. Cuando le obedecemos a Dios, así no te guste, así tú no quieras, así tú digas que yo tengo la razón, la tengo yo. Eres el que tiene que pedirme perdón. Esa vieja inmunda es la que... Y te cuesta a ti, pero tú no obedeces al Señor. El horizonte se amplía, la bendición de Dios viene, el Espíritu de Dios cae, cosas nuevas comienzan a ocurrir, milagros comienzan a ocurrir en tu vida, Dios comienza a usarte aún más, nuevas oportunidades se dan cuando comenzamos a obedecer a Dios. No seas tropezadero para lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Obedécele al Señor en todo, en todo, en todo. Porque hay gente que dice, no, pastor, mira, hay gente que mira, pastor, es que yo no voy a ir a la iglesia el domingo porque es que en la mañana yo hago oficio. No lo puedo hacer en la tarde. En la tarde. ¿Qué tarde vamos a ir a la casa? ¿No en la tarde? Es que yo primero voy a ver una muerta, ya le llevo flores y el bus ya se demora para traerme, entonces por eso es que yo, pues ¿cómo se va a ir muerto ese? Muy linda tu mamá en vida y todo, linda, hermosa, fue genial, pero de ahí no se va a levantar hasta que Cristo lo diga. Así que le puedes llevar las flores en la tarde, no te vas a quedar esperando siempre, no te preocupes. Ella va a estar ahí esperando, porque tú ven a la iglesia y después si quieres llevar un bulto de flores, no hay problema. ¿Alguien dice amén? Amén. El mar no se va para ninguna parte. Cartagena va a estar ahí siempre, Santa Marta va a estar ahí siempre. Amén. La iglesia no sabemos cuándo venga Cristo por la iglesia. Amén. Así que vamos a obedecer primeramente a Dios. Y con esto termino. La historia del cristianismo sufre un gran cambio en el momento que los apóstoles, que antes eran unos obtusos, predicando al más judío, abren su mente y dicen, wow, los gentiles también pueden creer en Dios y ser salvos. Se abre un nuevo horizonte, nuevos países, nuevas regiones, como Barranquilla, como tú ahora aquí. Hoy eres salvo gracias a que una persona fue capaz de romper ese paradigma y obedecer al Señor primero. Y te pregunto, ¿te sientes bendecido? Y Dios te puede bendecir aún más si tú también eres obediente al Señor. Podrás recuperar a tu familia, a tus hijos, tu empresa, tus negocios, tus finanzas. Dios te va a sacar de la opresión que estás económicamente si comienzas a obedecerle al Señor. De la enfermedad que padeces, Dios te puede librar, sanar, si lo obedeces al Señor. Porque sabemos que muchas enfermedades son producto del pecado. Sí lo dice la Biblia, sí lo registra. Aún escasez económica también puede venir por desobediencia. No siempre, pero puede venir. La Biblia también lo registra. ¿Cuántas veces no se registra en la Escritura que no hubo lluvia por causa del pecado? Y eso trajo que no hubiese comida en la tierra de Israel. Pero Dios puede hacer volver a llover sobre tus bendiciones, puede volver a llover sobre tu vida si te arrepientes y comienzas a obedecerle al Señor como Él dice, no como tú quieres. Amén. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Amén. ¿A cuánto el Señor le habló hoy? Amén. Y yo lo creo, hermano, Dios quiere abrirte nuevos horizontes en tus relaciones familiares. Te estás